El billete de 1 millón de libras esterlinas de Mark Twain. Cuando yo tenía 27 años, estaba empleado de escribiente de un corredor de minas en San Francisco, y era un hombre experto en todos los pormenores del tráfico de valores. Me encontraba solo en el mundo y únicamente podía fiarme de mi ingenio y buena reputación. Pero estas cualidades me llevaban por el camino de una segura fortuna, y yo me sentía satisfecho con esa perspectiva. Después de la sesión de bolsa de la tarde, los sábados disponía yo de mi tiempo y tenía costumbre de salir por la bahía tripulando una pequeña lancha velera. Cierto día me alejé demasiado y fui arrastrado mar adentro. Estaba anocheciendo, había perdido casi la esperanza, pero fui recogido por un pequeño bergantín cuyo destino era Londres. La travesía fue larga y tempestuosa, y me hicieron trabajar para pagarme el pasaje en las tareas de un marinero corriente. Al desembarcar en Londres, mis ropas estaban destrozadas y sucias, y solo me quedaba $1 en el bolsillo. Con ese dinero tuve para alimentarme y estar a cobijo 24 horas. Durante las 24 horas siguientes tuve que estar sin comida y sin cobijo. A eso de las 10 de la mañana siguiente me arrastraba hambriento y zarrapastroso por Portland Place, cuando un niño que cruzaba por allí, remolcado por una niñera, tiró al arroyo una pera hermosa y lustrosa, a la que solo había dado un bocado. Como es natural, me detuve y clavé mis ojos anhelantes en aquel tesoro empangado. La boca se me hacía agua mirándolo, mi estómago imploraba y todo mi ser buscaba suplicante aquella fruta. Pero cuantas veces hice un movimiento para apoderarme de ella, otras tantas hubo alguna mirada de gentes que pasaban que ponía en evidencia mis designios. Y entonces, como es natural, yo me enderezaba y fingí indiferencia y simulaba no haber pensado ni remotamente en la pera. Aquello se repitió una y otra vez y no conseguía apoderarme de ella. En el momento en que mi desesperación estaba a punto de desafiar toda vergüenza y de echarle a mano, me abrió a mis espaldas una ventana y me habló desde ella un caballero diciéndome: haga el favor y de entrar. Un lacayo chillonamente ataviado me hizo entrar en la casa y me condujo a una habitación suntuosa, en la que había 2 caballeros ancianos sentados. Despidieron al criado y me hicieron tomar asiento. Ellos acababan de desayunar y el espectáculo de los sobrantes de su desayuno estuvo a punto de hacerme desmayar. Frente a aquellos alimentos yo no podía casi razonar, pero como no me invitaban a probarlos, tuve que pasar lo mejor que pude por aquel difícil trance. Ahora bien, un poco antes había ocurrido en aquella habitación algo de lo que yo no supe nada hasta muchos días después. ¿Para qué voy a referir en este momento? Los 2 ancianos, que eran hermanos, habían tenido entre ellos un par de días antes una discusión bastante acalorada y decidieron resolverla mediante una apuesta, lo que constituye el sistema inglés de solucionarlo todo. Ustedes recordarán que el Banco de Inglaterra puso una vez en circulación 2 billetes de 1 millón de libras cada uno, a fin de que fuesen empleados con una finalidad concreta, relacionada con no sé qué transacción que había de realizar en un país extranjero. Debido a uno u otro motivo, solo se había empleado uno de aquellos 2 billetes, cancelándose a continuación. El otro seguía en el sótano del banco. Pues bien, los hermanos, charlando acerca del asunto, llegaron a preguntarse qué sería de un extranjero absolutamente honrado e inteligente al que pusiesen en Londres sin un solo amigo y sin más dinero que aquel billete de 1 millón de libras, sin poder tampoco explicar cómo había llegado a su poder. El hermano A afirmaba que se moriría de hambre. El hermano B afirmaba que no,
El hermano A sostenía que le sería imposible presentar el billete en el banco ni en ninguna otra parte, porque en el acto quedaría arrestado. Siguieron en su disputa hasta que el hermano B dijo que se apostaba 20,000 libras a que ese hombre viviría de aquel manera 30 días por lo menos con aquel billete en el bolsillo y sin que lo metiesen en la cárcel. El hermano A le aceptó la apuesta, el hermano B se dirigió al banco y compró el billete en cuestión como se ve. Obró como un auténtico inglés, con un valor a toda prueba. Acto seguido dictó una carta, que uno de sus secretarios abrió con una hermosa letra redondilla. Y después los dos hermanos se sentaron cerca de la ventana y permanecieron durante un día entero al acecho del hombre al que deberían entregar el billete. Vieron pasar muchas caras honradas, pero que no eran bastante inteligentes. Vieron muchas que eran inteligentes, pero no eran lo suficientemente honradas. Vieron muchas que eran una cosa y otra, pero sus poseedores no eran lo bastante pobres, o si eran pobres, no eran extranjeros. En todas se encontraban algún fallo hasta que yo pasé por allí. Los dos hermanos estuvieron de acuerdo en que yo respondía perfectamente a todas las especificaciones. Me eligieron pues por unanimidad y allí estaba yo esperando saber con qué objeto me habían llamado. Empezaron a dirigirme preguntas acerca de mi persona y no tardaron en conocer toda mi historia. Por último, me informaron que yo respondía a todas sus exigencias. Les dije que me alegraba sinceramente y les pregunté de qué se trataba. Entonces, uno de ellos me entregó un sobre y me dijo que en su interior encontraría la explicación. Iba yo a abrirlo, pero me dijeron que no, que me lo llevase a mi alojamiento, lo examinase cuidadosamente y no abrase con precipitación ni de una manera temeraria. Me quedé intrigado y quise aclarar más las cosas, pero ellos no me lo consintieron. En vista de ello, me despedí dolido y con la sensación de haber recibido una afrenta, pero obligado a tragármela por no estar en condiciones de rechazarla si venía de individuos ricos y poderosos. Entonces habría sido capaz de recoger la pera y de comérmela a la vista de todo el mundo, pero yo no estaba allí, de modo pues que la había perdido a causa del desdicho asunto. Ese pensamiento no contribuía a suavizar mis sentimientos con respecto a aquellos hombres. Apenas estuve fuera del alcance de la vista de la casa, abrí mi sobre y vi que contenía dinero. Puedo asegurar que en el acto cambió mi opinión de aquella gente. Sin perder un instante metí la carta y el dinero en el bolsillo de mi chaleco y me dirigí al restaurante barato más cercano. ¿Y de qué manera comí? Cuando ya no me cabía más, saqué mi dinero y lo desdoblé, le eché un vistazo y estuve a punto de desmayarme. $5 millones me dieron mareos. Con seguridad que permanecía atontado mirando el billete y parpadeando antes de volver por completo en mí. Lo primero que entonces vieron mis ojos fue el dueño. También él miraba el billete y lo miraba petrificado, reverenciándolo con todo el cuerpo y el alma, pero como si fuera incapaz de mover mano ni pie. Me puso en el acto de situación e hice la única cosa racional que se podía hacer. Le alargué el billete y le dije con despreocupación: «Deme el vuelto, por favor». También él volvió en sí y me presentó 1000 disculpas por no poder cambiarme el billete, pero no conseguí que lo tocase. Deseaba mirarlo y seguir mirándolo. No parecía conseguir apagar la sed de sus ojos, pero se abstenía de tocarlo como si fuera algo demasiado sagrado para que anduviese en manos de la arcilla vulgar.
Le dije: lo lamento si acaso se trata de una molestia para usted, pero no tengo más remedio que insistir. Haga el favor de cambiármelo porque es el único dinero que tengo. Pero me contestó que no importaba, que por su parte podía quedar debiendo aquella insignificancia hasta otra ocasión. Le contesté que quizá no volviese por aquellos lugares en bastante tiempo, pero me dijo que no importaba, que podía esperar, más aún que podía acudir allí siempre que apareciese bien y dejase correr la cuenta mientras me conveniese. Que no iba a desconfiar de un caballero tan rico como yo, simplemente porque yo fuese un bromista y gustase de desconcertar a la gente de mi manera de vestir. En ese momento entraba otro cliente y el dueño del restaurante me apuntó la idea de que venía que ocultase de aquel monstruo. Y después me acompañó a la puerta en medio de inclinaciones de cabeza y yo salía en línea recta hacia la casa de los hermanos, a fin de rectificar el error que habían cometido antes de lanzarse a la policía. Antes de que lanzasen a la policía en mi persecución y me detuviese. Iba muy nervioso, más aún bastante asustado, aunque yo sé comprenderá que ninguna falta había cometido. Pero yo conocía lo suficiente a los hombres para saber que cuando descubran que han entregado a un vagabundo un billete de 1.000.000 de libras en lugar de uno de 1 libra, se van a enfurecer hasta salirse de sus casillas contra él, en vez de echarse en cara su cortedad de vista, que sería lo lógico. A medida que me iba acercando a la casa, mi excitación se fue calmando, porque todo seguía allí tranquilo, lo que me dio la casi seguridad de que aún no se había descubierto el tremendo error. Llamé al timbre. Salió el mismo criado de antes. Pregunté por los 2 caballeros. Se marcharon, y me lo dijo con las maneras altivas y frías de los miembros de su ralea. ¿Qué se marcharon? ¿A dónde? Salieron de viaje. ¿Pero no podría usted decirme más o menos a dónde? Creo que al continente. ¿Al continente? Sí, señor. ¿Qué ruta siguieron? No puedo decirlo, señor. ¿Cuándo estarán de regreso? Dijeron que dentro de 1 mes. ¿1 mes? ¡Esto es terrible! ¿Deme usted alguna idea sobre cómo podría ponerme al habla con ellos? Es cosa de la mayor importancia. De verdad que no puedo hacerlo, porque no tengo la menor idea del lugar a donde fueron, señor. Pues entonces es preciso que me entreviste con algún miembro de la familia. También la familia está fuera. Lleva en el extranjero varios meses, creo que en Egipto y la India. Mire usted, aquí se ha cometido un error colosal. Estoy seguro que esos señores estarán aquí de regreso antes de la noche. ¿Me haría usted el favor de decirles que yo estuve aquí y que seguiré viniendo hasta que el error se rectifique? Dígales también que no tienen por qué preocuparse. Se lo diré si acaso vuelven. Aunque yo no los espero, ellos dijeron que usted estaría aquí antes de 1 hora para hacer averiguaciones y que le dijese a usted que todo estaba bien, que ellos volverían a su debido tiempo y esperarían su visita. Tuve pues que darme por vencido y retirarme. Vaya acertijo aquel. Yo acabaría volviéndome loco. ¿Que ellos estarían de regreso a su debido tiempo? ¿Qué podía significar aquello? Quizá la carta me lo explicase. Me había olvidado de la carta. La saqué y la leí, y la carta decía lo siguiente: usted es un hombre inteligente y honrado. Como puede verse por su cara, nos imaginamos que es pobre y extranjero. Adjunta, hallará usted una suma de dinero. Se la prestamos para 30 días sin intereses.
He hecho una apuesta a favor de usted. Si gano, puede contar con cualquier colocación que esté a mi alcance, el otorgarle con cualquiera, es decir, con cualquiera que usted demuestre estar familiarizado y sea capaz de atender. No había firma, dirección ni fecha. Vaya lío en que estaba metido. El lector estaba al corriente de todo lo que había precedido al hecho, pero yo no lo estaba. Veía ante un rompecabezas profundo y lo bregó. No tenía ni la más remota idea de lo que podía ser aquel juego, ni si con ello se proponían causarme un prejuicio o tener conmigo una amabilidad. Me metí en un parque y me senté para intentar sacar algo en limpio y considerar lo que más me convenía hacer. Al cabo de una hora mis razonamientos habían cristalizado en el veredicto siguiente. Aquellos hombres habían hecho esto quizá con una buena intención, pero también podía haberlo hecho con mala. Ese era un aspecto sobre el que no cabía discusión alguna. Había pues que dejarlo estar. Ellos estaban metidos en un juego, un plan o un experimento, fuese el que fuese. Tampoco sobre eso se podía dictar sentencia, había que dejarlo estar. Alguien había apostado sobre mí. Tampoco eso podría descubrirse a otra cosa, pues con eso dejamos de lado todos los factores indeterminables. El resto del problema es cosa tangible, sólida y puede ser clasificada y etiquetada con seguridad. Si yo pido al Banco de Inglaterra que coloque este billete al crédito de la persona a quien pertenece, lo harán porque saben quién es, aunque yo no lo sepa, pero ellos me preguntarán cómo entré en posesión del mismo y si le digo la verdad me conducirán, como es natural, al manicomio. Y bastará una mentira para que me metan en la cárcel. El mismo resultado obtendré si intento cambiar el billete en cualquier parte o pedir dinero prestado a cuenta de él. No tengo más remedio que seguir adelante con este enorme peso encima hasta que aquellos hombres regresen. Quiéralo yo o no lo quiera. Para mí este billete es inservible, tan inservible como un pañuelo de cenizas, pero sin embargo es preciso que cuide de él y que lo vigile, al mismo tiempo que consigo vivir mendigando por más que yo lo intentase. No podría desembrazarme de él, porque los ciudadanos honrados ni los salteadores de caminos me lo aceptarían, ni querrían por nada del mundo manejarlo. Esos dos hermanos están seguros, aunque perdiesen el billete o lo que más están seguros porque pueden dar orden de que no sea pagado y el banco se lo restituirá, pero entre tanto tendré que pasar yo un mes de sufrimiento sin sueldo ni beneficio, a menos que ayude a ganar la apuesta, cualquiera que sea, y entonces conseguiré la colocación que me promete. Me gustaría de veras conseguirla. Los hombres de esta clase pueden otorgar colocaciones que valen la pena. Me puse a pensar en la situación en que me encontraba. Mis esperanzas empezaron a crecer. Sin duda alguna el salario sería elevado, todo era cuestión de un mes. Después de ese mes me encontraría perfectamente. Al poco rato mi estado de ánimo era magnífico. Entre tanto había vuelto a vagabundear por las calles. La vista de una sastrería me hizo anhelar desembarazadamente de mis harapos y volver a trajearme con decencia. ¿Podía intentarlo? No tenía en el mundo otra cosa que un billete de 1.000.000 de libras. Por eso me forcé a seguir adelante, pero no tardé en volver sobre mis pasos. La tentación me perseguía cruelmente.
Seguro que crucé por delante de aquella tienda 6 veces durante aquel forcejeo varonil. Por último cedí. No tenía más remedio, pregunté si no tendrían un traje que alguien les hubiese dejado para estar mal hecho. El individuo con el que hablé señaló a otro con un ademán de la cabeza. Pero no me contestó, me dirigí al que me había indicado y en ese me remitió a otro, también con su cabeza, pero sin hablar. Fui a él y me dijo: le atenderé enseguida. Esperé hasta que acabó la tarea que tenía entre manos y entonces me condujo a una habitación posterior. Revolvió un montón de trajes rechazados y eligió el más pobre de todos para mí. Me lo puse, no me quedaba bien y tampoco era en modo alguno atrayente, pero se trataba de un traje nuevo y yo sentía ansiedad por tenerlo. No le saqué pues ninguna falta, pero dije con cierta desconfianza: me convendría si usted podía esperar algunos días a que le pague el dinero. No llevo encima billetes pequeños. El individuo aquel adoptó cuidadosamente la expresión de cara más sarcástica y dijo: de modo que no tiene billetes pequeños. Ya me lo esperaba. Ya imaginaba yo que los caballeros como usted solo llevaban billetes grandes encima. Me sentí picado y dije: amigo mío, no debería usted juzgar a un extranjero por las ropas que lleva. Yo puedo perfectamente pagar este traje. Lo que no deseaba era simplemente darles el trabajo de cambiar un billete grande. Al oír aquello, cambió un poco de maneras y me dijo, aunque siempre con un poco de altanería: no quise ofenderle, pero puesto que andamos en dimes y diretes, creo que tampoco debería usted haber llegado de pronto a la conclusión de que nosotros no podríamos cambiar un billete que usted pudiera llevar encima. Al contrario, podemos hacerlo. Le entregué el billete y le dije: perfectamente, le ofrezco disculpas. Lo recibió con una sonrisa, una de esas sonrisas dilatadas que abarcan de parte a parte con pliegues arrugados y espirales y que se aparecen al punto de un ataque donde uno ha tirado un ladrillo. Pero en el momento en que echó una ojeada al billete, su sonrisa se quedó totalmente helada, se volvió amarilla y tomó la forma de esas superficies de lava ondulantes, hormigueantes, que se encuentran petrificadas en capas pequeñas en las laderas de Vesubio. Jamás había visto yo hasta entonces una sonrisa atrapada y perpetuada de aquella manera. El hombre permaneció con el billete en la mano y con el aspecto que he dicho. El propietario acudió presuroso a ver lo que ocurría y preguntó vivamente: ¿qué ocurre? ¿Hay alguna dificultad? ¿Hace falta algo? Yo le dije: no hay ninguna dificultad, estoy esperando el vuelto. Vamos, vamos, Todd. Dele usted su vuelto, dele usted su vuelto. Todd replicó: ¿que le dé su vuelto? Eso es difícil de decir, señor. Pero mire usted mismo el billete. El propietario le echó un vistazo, dejó escapar un silbido suave, elocuente, y se zambulló en el montón de ropas rechazadas, dando tirones aquí y allá, sin parar en todo ese tiempo de hablar con gran excitación como consigo mismo. Vender un traje tan incalificable como ese a un millonario excéntrico, todo es un estúpido de nacimiento. Siempre tiene que haber alguno por el estilo. Ahuyenta de este lugar a los millonarios, porque es incapaz de distinguir a un millonario de un vagabundo, y lo será siempre. Aquí está lo que yo buscaba. Por favor, señor, quítese esa ropa y tírala al fuego. Hágame el favor de ponerse esta camisa y este traje. Es lo que usted necesita, exactamente lo que usted necesita. Una cosa sencilla, de buenísima calidad, modesta pero elegante, como para un duque. Se hizo a medida para un príncipe extranjero.
Quizá usted lo conozca, señor, para su Alteza Serenísima, el hospedar de Halifax. Nos lo dejó llevándose en su lugar un traje de luto porque su madre estaba a punto de fallecer, como en efecto ocurrió. Pero eso no importa, las cosas no salen siempre de la manera que nosotros, es decir, de la manera que ellos. Ya está, los pantalones le están perfectamente, le sientan de maravilla, señor. Ahora el chaleco, jajaja, también a la perfección. Ahora la chaqueta, válgame Dios, mire usted ahora esto. El conjunto es perfecto. En toda mi vida de comerciante no he visto cosa tan magnífica. Me mostré satisfecho. Perfectamente, señor, perfectamente. No tengo más remedio que decir que se nota de confección. Pero espere usted a ver la ropa que haremos a su propia medida. Vamos, libro y pluma. Póngase usted a ello. Largura de pierna 32. Antes que yo hubiera decir una palabra, me había tomado las medidas y estaba dando órdenes para trajes de etiqueta, trajes de mañana, camisas, etcétera, etcétera. Cuando me dejó un respiro dije, pero querido señor, yo no puedo hacer esos encargos a menos que usted pueda esperar indefinidamente a darme el vuelto del billete. Indefinidamente, esa es una palabra que dice poco, señor, que dice poco. Eternamente, señor. Esa es la palabra que viene al caso. Todd prepare cuanto antes todas estas cosas y envíelas a la dirección del caballero sin pérdida de tiempo. Pase usted por encima de los clientes de poca monta, anote la dirección del caballero y... es que me voy a mudar de casa. Ya me dejaré caer por aquí y les daré a ustedes la nueva dirección. Muy bien, señor, muy bien. Un momento, permítame usted, señor, que le acompañe hasta la puerta. Ya está. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que no tenía más remedio que ocurrir? Como es natural, me lancé a comprar todo cuanto necesitaba y a pedir los vueltos antes de que hubiese transcurrido una semana. Me hallaba ya equipado suntuosamente con todas las comodidades y los lujos necesarios y estaba aposentado en un costoso hotel particular de Hanover Square. Allí hacía mis comidas, pero mis desayunos seguía fiel al humilde restaurante de Harris, en el que hice mi primera comida a cuenta de mi billete de 1.000.000 de libras esterlinas. Yo fui la suerte de Harris. Se había corrido la voz de que el extranjero excéntrico, que llevaba en el bolsillo del chaleco billetes del banco de 1.000.000 de libras, se había constituido en el santo patrón de aquella casa. Con eso bastó el negocio, que era pobre, que se sostenía con forcejeos y vivía al día, se convirtió en un negocio famoso en el que los clientes rebosaban. Fue tal el agradecimiento de Harris que me obligó a tomar algunos préstamos de dinero y no aceptó mis negativas, y yo, que era un pobretón, dispuse de dinero para gastar y llevé la vida de los ricos y de los potentados. Creía que más o menos tarde se produciría un estallido, pero ya estaba dentro y era preciso que nadase hasta llegar a tierra o que me ahogase. Existía pues el elemento del desastre inminente para dar un tono serio, un tono reflexivo, sí, un tono trágico a un estado de cosas que de otro modo resultaría puramente ridículo. Por la noche, en la oscuridad, la parte de tragedia salía siempre al frente, siempre amonestadora y siempre amenazante. Entonces yo gemía y me sobresaltaba, costándome trabajo conciliar el sueño, pero durante la gozosa luz del día, el elemento trágico se esfumaba y desaparecería. Y yo me paseaba con aires solemnes, como si dijéramos, sentía la felicidad del aturdimiento
y de la borrachera. Eso era natural, yo me había convertido en una de las celebridades de la metrópoli del mundo, y eso me mareaba no un poco, sino muchísimo. Era imposible echar mano de un periódico inglés, escocés o irlandés sin encontrar en el mismo una o varias referencias al hombre que llevaba en el bolsillo del chaleco un billete de 1.000.000 de libras. Y a sus últimas hazañas y dichos, al principio se daban esas referencias al mismo de la columna de los ecos de sociedad. Luego me colocaron por encima de los caballeros, después por encima de los baronets, después por encima de los varones, y así sucesivamente fui subiendo y subiendo a medida que me aumentaba mi celebridad, hasta que llegué a la mayor altura posible, y allí me quedé, tomando la delantera a todos los duques que no eran de sangre real y a todos los eclesiásticos, con excepción del primado de toda Inglaterra. Pero fíjense ustedes bien en esto, que no era cobrar fama, sino simplemente notoriedad. Llegó entonces el golpe máximo, el espaldarazo, como si dijéramos el que en un solo instante transmuta la escoria perecedera de la notoriedad en el oro permanente de la fama. El Punch publicó mi caricatura. Si desde ese momento quedé convertido en un personaje, me lleva ya firme en mi sitio, quizás siguiera todavía haciendo chistes a costa mía, pero serían chistes reverentes, no hilarantes, no ruidosos, no rudos. Se sonreirían de mí, pero no se reirían. El momento de las risas había pasado ya. El Punch me representaba muy azarado, con mis harapos regateando en un Big Theater, el precio de la entrada a la Torre de Londres. Ya se imaginarán ustedes cómo se sentiría el joven del que hasta entonces jamás había hecho caso a nadie, y que de pronto se encontraba con que no podía decir una frase sin que tomasen nota de ella y la repitiesen por todas partes, que no podía circular por las calles sin oír constantemente el comentario que volaba de boca en boca. Allí va, es aquel. Un joven que no podía desayunar sin tener adelante una muchedumbre de mirones, que no podía aparecer en un palco de la ópera sin que se concentrase en el fuego de 1.000.000 de impertinentes. La verdad sea dicha, yo andaba en esplendor durante todo el día, y con eso está dicho todo. Es preciso que diga que conservé mi viejo traje harapiento, y que de cuando en cuando aparecía con él en la calle para darme el viejo gustazo de comprar chucherías, dejarme insultar y disparar. Por último, contra el burlón, mi billete de 1.000.000 de libras, dejándolo cadáver. Pero tuve que renunciar a ello. Los periódicos ilustrados familiarizaron de tal manera que sus lectores con mis atavios, que cuando me echaba a la calle con ellos, me identificaban en el acto, y me veía seguido por una muchedumbre. Y en cuanto intentaba comprar algo, el vendedor me ofrecía crédito toda su tienda sin darme tiempo que yo pudiera refregarle el billete por las narices. Así, el 10º día de mi fama, me dirigía a comprar con mi bandera, presentando mis respetos al embajador norteamericano. Este me recibió con el entusiasmo propio de mi situación actual. Me censuró por haber tardado tanto en cumplir con mi obligación, y me dijo que solo había una manera de lograr su perdón, y que esa manera consistía en ocupar una silla en el banquete que daba aquella noche, quedará vacante por enfermedad de cualquiera de sus invitados.
Le dije que lo haría y nos pusimos a charlar. Resultó que él y mi padre habían sido compañeros de colegio de muchos. Más tarde habían estudiado juntos en Yale y se mantuvo entre ellos una amistad calurosa hasta el fallecimiento de mi padre. En vista de todo ello, me conminó a que fuese a pasar en su casa los ratos que yo tuviera libre. Y como es natural, yo acepté con mucho gusto. A decir verdad, acepté más que gustoso, acepté alegre. Cuando llegase la hora de derrumbe, quizá él pudiera salvarme de la destrucción total. Yo no sabía cómo, pero quizá se le ocurriese a él algún recurso. No podía arriesgarme a semejantes alturas haciéndole una plena confesión. Eso lo habría hecho sin demora en los comienzos de mi tremenda carrera en Londres. No, ahora yo no podía arriesgarme. Estaba metido hasta el fondo, es decir, demasiado hondo para que pudiera aventurarme a revelaciones hechas a un amigo reciente, aunque desde mi punto de vista no me había metido en profundidades de las que no pudiera salir. Tengas en cuenta que a pesar de tanto gastar al fiado, me mantenía cuidadosamente dentro de mis posibilidades, es decir, dentro de mi salario. Como es natural, yo no podía saber cuál sería pero tenía una base de cálculo bastante buena en el hecho de que si yo ganaba la apuesta tendría una colocación a mi gusto entre cuantas aquel rico caballero podía proporcionarme, con tal que yo fuese competente. Yo demostraría desde luego mi competencia, de eso no abrigaba la menor duda. En cuanto a la apuesta, no perdería mi tiempo en cábalas. Siempre había tenido yo buena suerte. El cálculo que yo hacía de mi salario era de 600 a 1000 libras al año. Pongamos para el primer año 600 y cada año un aumento hasta llegar por mis propios méritos a la cifra más elevada. De momento solo había contraído deudas por valor del salario de mi primer año. Todo el mundo se había empeñado a prestarme dinero, pero yo había rechazado la mayor parte de los ofrecimientos con uno u otro pretexto de mono, pues que mis deudas representaban solo 300 libras con dinero prestado, mientras que las otras 300 libras correspondían a mi equipo y a mis compras. Yo creía que el salario de mi segundo año bastaría para hacer frente a mis necesidades durante el resto del mes. Si seguía procediendo con cautela y miramiento, estando muy resuelto con tal fin a vigilar mis gastos severamente, una vez terminado el mes, cuando mi patrono hubiese regresado del viaje, volvería a encontrarme a flote, porque haría un arreglo con mis acreedores, asignándoles mi salario de 2 años y me pondría en el acto a trabajar. Fue una deliciosa comida para 14 comensales. Eran estos el duque, la duquesa Shorebridge y su hija Lady Anna, Gracia, Leonor, Celeste, etcétera, etcétera, de Bourbon, el conde y la condesa de Newgate, el vizconde de Cheshire, Lord y Lady Battersea, algunas personas de uno y otro sexo que no tenían título, el ministro, su esposa e hija y una amiga de su hija que estaban de visita, una muchacha inglesa de 22 años llamada Portia Langaf, de la que me enamoré antes de que transcurrieran 2 minutos, y ella de mí, porque era cosa que saltaba a la vista. Habría otros invitados más, un norteamericano,
pero me adelantó a mi relato. Se hallaban todavía los invitados en la sala, haciendo tiempo para la comida y escudriñando fríamente en los últimos llegados. Cuando el criado anunció el señor Lloyd Hastings, en cuanto se cruzaron los formalismos corrientes, Hastings me describió y avanzó derecho hacia mí con la mano extendida cordialmente, pero cuando yo iba a estrechársela, se detuvo en seco y dijo con expresión embarazada: «Perdóneme, señor, pero creí que le conocía a usted. Naturalmente que me conoce el viejo amigo». «¿Cómo? Pero ¿es usted el fenómeno del bolsillo de chaleco?» «Sí, yo soy, en efecto, y no tengo miedo de llamarme por mi apodo, estoy acostumbrado». «Vaya, vaya, vaya, qué sorpresa. Una o dos veces he visto su apellido junto con el apodo, pero jamás se me ocurrió pensar que pudiera ser usted el Enrique Adams al que se referían. Pero si no sé, hace 6 meses que andaba con usted escribiteando para Blake Hopkins en San Francisco, como un salario, trabajando por las noches para ganar extra, ayudándome a disponer y comprobar los documentos y estadísticas de la World Economy Extensions. Que iba yo a imaginarme que usted estaba en Londres, que era multimillonario y un hombre de celebridad colosal. Sí, parece que han vuelto a resucitar las 1001 noches. Le digo a usted que no me entra en la cabeza, no alcanzo a comprenderlo. Deme usted tiempo para calmar el torbellino que tengo dentro de mi mente. La verdad es, Joy, que a ese respecto no está usted peor que yo. Tampoco yo consigo comprenderlo. Dios mío, es algo pasmoso, ¿no es cierto? Pero si no hace todavía 3 meses que estuvimos en aquel restaurante de los mineros, ¿no fue en el Alegría? Exacto, fue en el Alegría. Fuimos allí a las 2 de la madrugada y comimos una chuleta y tomamos café después de haber trabajado de firme en aquellos documentos de la extension. Yo intenté convencerlo a usted de que viniese conmigo a Londres, ofreciéndome a conseguirle un permiso de ausencia y a pagarle todos sus gastos, agregándole algo encima si conseguía realizar la venta. Usted no quiso escucharme. Dijo que no le conseguiría y que no podía resignarse a perder el ritmo del negocio porque luego le llevaría mucho tiempo volver a ponerse al día cuando regresase. Y con todo eso, ¿usted está aquí? Qué extraño parece todo. ¿Cómo se le ocurrió venir y quién le dio este increíble empujón? Una pura casualidad. Se trata de una historia larga, de una novela, como diría alguno. Se le contaré todo, pero no en este momento. ¿Cuándo? Al final de este mes. Todavía falta más de una quincena. Es tener demasiado tiempo en intención de la curiosidad de una persona. Redúzcalo usted a una semana. No puedo. Ya sabrá a su tiempo la razón. Pero, ¿qué me dice usted de la marcha del negocio? La alegría del interpelado desapareció como un aliento y dijo con un suspiro: «Hal, fue usted un verdadero profeta, un verdadero profeta. Ojalá no hubiese venido. No quiero ni hablar del asunto. Debe usted hacerlo. Debe usted, cuando salgamos de aquí, venir a pasar la noche conmigo y contármelo todo. ¿Me lo permite usted? ¿Tiene usted verdaderos deseos?». Al decir esto se le humedecieron los ojos. «Sí, quiero oír la historia completa, palabra por palabra». «¿Cuánto se lo agradezco? Nada más
que por volver a encontrar un hombre que se interese por mí, un interés humano en alguna voz y en algunos ojos. Después de lo que estoy pasando aquí, juro por Dios que sería capaz de pedirlo de rodillas. Me estrechó la mano con gran firmeza, me repuso y después de eso se sintió bien, animado para la cena, pero no resultó. No, ocurrió lo corriente, lo que ocurre siempre bajo ese sistema inglés dañino y cargante. No hubo manera de arreglar la cuestión de la prioridad de los comensales y no se celebró la comida. Siempre que los ingleses salen de casa para asistir a una comida, comen antes porque están al corriente de los riesgos que corren. Pero nadie se lo advierte al extranjero y este se mete tranquilamente dentro de la trampa. Desde luego, esta vez nadie salió perjudicado, porque como ninguno de nosotros, con excepción de Hastings, era el novato, todos habíamos comido y a Hastings lo previno el ministro del mismo tiempo que le invitaba, anunciándole que, siguiendo la costumbre inglesa, él no había preparado ninguna comida. Todos los allí presentes dieron la mano a una dama y bajaron en procesión al comedor, porque lo corriente es llevar a cabo el rito, pero una vez al comedor empezó la disputa. El duque de Shoreditch quiso gozar de la primacía y como asintió a la cabecera de la mesa, alegando que su rango era superior al de un embajador, que solo representaba a una nación y no a una monarca. Pero yo sostuve mis derechos y me negué a ceder. En los ecos de sociedad, a mí se me colocaba por encima de todos los duques que no tenían sangre real. Lo dije y reclamé primacía por delante de este duque de ahora. Como es natural, no hubo manera de arreglarlo por muchos forcejeos que hicimos, hasta que por último y con poco juicio intentamos poner en juego la genealogía y la antigüedad. En cuanto me envidó con su conquistador, yo quise y lo apabullé con Adán, de quien yo era sucesor directo, como lo demostraba mi nombre, mientras que él pertenecía a una rama colateral, como lo demostraba el suyo y su reciente origen normando. En vista de ello, volvimos en procesión a la sala y ahí hicimos un lunch perpendicular, un plato de sardinas y de presas, formando grupos a voluntad y comiendo en pie. En esa ceremonia no se llevaba con tanto rigor el rito de la primacía. Las dos personas de rango más elevado tiran al aire un chelín y el que gana acomete primero a las presas, mientras que el que pierde echa mano al chelín. Los dos siguientes echan también a suertes, y los dos siguientes hasta terminar. Después de aquel tentempié, trajeron las mesas y todos jugaron al cribbage. A 6 peniques la postura. Los ingleses no juegan a nada por pura diversión. Cuando no pueden ganar o perder algo y las dos cosas les dan lo mismo, no juegan. Pasamos un rato encantador, por lo menos 2 de nosotros, a saber la señorita Langram y yo estaba ya tan hechizado con ello que no podía contar mi juego cuando tenía en la mano más de unos pares. Tanto me trabocaba que habría perdido todos los juegos de no ser porque ocurría lo mismo a la muchacha, pues ya se hallaba en el mismo estado de ánimo que yo. Por consiguiente, ninguno de los dos nos descartábamos ni nos deteníamos a pensar por qué lo hacíamos. Sabíamos únicamente que éramos felices.
Lo demás no nos importaba nada y no queríamos vernos interrumpidos. Yo le dije sí, le dije que la amaba y ella, pues bien, ella se sonrojó hasta volverse rojos los cabellos, pero mis palabras le gustaron, me lo dijo que qué velada aquella. Cada vez que yo cantaba mi juego le agregaba una postdata. Cada vez que ella cantaba su juego me acusaba recibos sin dejar por eso de contar sus cartas. Ni siquiera podía yo decir dos a chicas sin agregar y qué simpática me parece usted. Y ella agregaba 15-2, 15-4, 15-6 y un par son 8 y 8 son 16. ¿Le parece a usted, mirando de soslayo por debajo de sus pestañas de una manera tan dulce y con una expresión tan astuta? Sí, todo era superlativo. Yo me mostré con ella completamente honrado y sincero. Le dije que no tenía en este mundo ni un céntimo fuera del billete de 1.000.000 de libras del que había oído hablar tanto, y que ese billete no me pertenecía. Eso despertó su curiosidad. Entonces bajé la voz y le conté toda la historia desde el principio, lo que casi la mató de risa. Ya no veía de qué diablos tenía que reírse, pero ella se reía. A cada momento se desataba su risa por cualquier detalle y yo tenía que callarme hasta 1 minuto y medio para darle tiempo a que se tranquilice. Se rió hasta quedar exhausta. Sí, señor. Jamás vi cosa igual. Quiero decir que jamás vi que un relato doloroso, el relato de los apuros, temores y preocupaciones de una persona, produjese aquel efecto. Por eso mismo la amé todavía más, viendo que era capaz de mantenerse alegre cuando no había motivo alguno para alegrarse, porque tal como se presentaban las cosas iba yo a necesitar pronto una mujer de esa clase. Desde luego le dije que tendríamos que esperar un par de años hasta que yo me pusiese al día con mi salario. Eso la preocupó, manifestando únicamente el deseo que yo fuese todo lo cuidadoso que pudiese en la cuestión de gastos, no dejando que tuviesen la menor oportunidad de comprometer la paga de nuestro tercer año. Poco después empezó a estar un poco preocupada, preguntándose si no estábamos cometiendo alguna equivocación calculando con un salario inicial para el primer año superior al que yo obtendría. Eso era hablar con razón, y yo me sentí con menor confianza que la que hasta entonces había tenido, pero me proporcionó una buena idea de negocio y la expuse con franqueza. Porcia, corazón, ¿te importaría venir conmigo el día en que yo entreviste a esos ancianos? Ella se acobardó un poco, pero dijo, no, si el estar contigo sirve para darte ánimos, pero ¿crees que sería apropiado? No sé, me temo que no, pero es tanto lo que depende de esa visita. Pues entonces, esté bien o no esté bien, iré, dijo ella, movida de un entusiasmo magnífico y generoso. Me satisfará tanto pensar que te estoy ayudando, corazón. ¿Vas a ser tú quien lo haga todo? Eres hermosa, tan encantadora y tan hechicera que si tú estabas presente me sentiré capaz de ir subiendo el salario hasta conmover a aquellos dos buenos señores que no tendrán corazón para discutírmelo. Si vieran ustedes cómo le subió la sangre abundante a la cara y cómo brillaron de felicidad aquellos ojos. Eres un adulto malísimo. No hay una palabra de verdad en todo lo que dices, pero te acompañaré. Quizá
eso te enseñe a no esperar que los demás miren tus mismos ojos. Se dispararon mis dudas. Recobré la confianza. ¿Pueden ustedes sacar las consecuencias del hecho o del hecho siguiente allá para mis adentros? Y en el acto mismo me subí el salario del primer año a 1,200 libras, pero no se lo dije a ella. Le reservé esa sorpresa. Durante todo nuestro camino hasta mi casa, estuve yo en las nubes. Hastings hablaba y yo no le oía una palabra. Cuando él y yo entramos en la sala, tuve que volver en mí ante los fervorosos elogios que hizo de las 1,000 comodidades y lujos que yo disponía. Permítame usted que permanezca unos momentos contemplando a gusto hasta quedarme satisfecho. Si es un palacio, sí es un palacio. Hay en él todo lo que uno podría desear, incluyendo un tibio fuego de carbón y la cena preparada. Enrique, esto no solo me hace ver lo rico que es usted, me hace comprender también hasta la médula todo lo pobre que yo soy. Sí, qué pobre, qué desdichado, qué vencido, qué derrotado, qué deshecho estoy. Que el diablo se lo lleve. Aquella manera de hablar me dio escalofríos, me despertó por completo asustado y me hizo comprender que me encontraba sobre una costra de media pulgada, con un cráter debajo. No sabía que yo había estado soñando, es decir, me había permitido olvidarlo durante un tiempo, pero ahora, válgame Dios, metido profundamente en deudas, sin un céntimo en el mundo, con la felicidad o la desgracia de una muchacha encantadora y sin otras perspectivas que un salario que acaso nunca llega a convertirse en realidad. Válgame Dios, repito, estoy arruinado, sin remedio, nada puede sacarme a flote. Enrique, con solo el goteo sin importancia de sus ingresos diarios, podría uno... mis ingresos diarios, vamos con este escocés caliente y alegre usted sus ánimos, va por usted. Pero no, está usted hambriento, siéntese y... No quiero probar bocado, ando inapetente, no tengo ganas de comer estos días, pero le acompañaré a usted a beber hasta que me caiga venga. Pues beberé por usted a la par, ¿listo? Andando, y ahora Lloyd, desembuche su historia mientras yo fermento. ¿Qué desembuche? ¿Cómo otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué quiere usted decir con eso? ¿Que si quiero usted oírla otra vez? ¿Que si quiero oírla yo otra vez? Vaya acertijo, espere, no beba más ese líquido, no lo necesita usted. Veamos, Enrique, me alarma usted, ¿no se lo conté todo de cabo a rabo por el camino? ¿Usted? Sí, yo. Que me ahorquen si le he oído una sola palabra. Enrique, esto es cosa seria, me preocupa que tomó usted en casa del ministro. Se me iluminó todo de pronto y le confesé como un hombre. Tomé a la más encantadora muchacha del mundo, prisionera. Al oír eso, se abalanzó sobre mí y nos estrujamos las manos una y otra vez, hasta que nos dolieran, y no me censuró por no haber oído una sola palabra del relato que había durado mientras caminábamos 3 millas. Esa es la primera parte del cuento que les estaba leyendo, que es El billete de 1,000,000 de libras esterlinas. Espero que les haya gustado.